Santiago, capítulo 1. Vamos a ver desde el comienzo, el versículo 1 y 2. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si le podemos poner un título a este mensaje, es La ciencia de la paz, la paciencia. Es algo que todos necesitamos, creyentes o no creyentes. Y aquí este apóstol Santiago, que era hermano de Jesús, que dicen la historia que él tenía aún las cálices en las piernas, porque pasaba de rodillas mucho tiempo orando, y callos, perdón. Y entonces era un hombre de oración. Y estos versículos son como contrario a la lógica humana, porque ¿cómo es posible cuando uno se encuentra una prueba tener gozo? Y no solo gozo, aquí Santiago dice sumo gozo. Entonces, por eso tenemos que ver diferentes escrituras, pero es que no depende de nosotros para una respuesta aquí. Y entonces aquí en este contenido tenemos bastante respuestas aquí de lo que es por sumo gozo cuando hayas en diversas pruebas. Eso no es pecado que nos encontremos en diversas pruebas, porque hay unas personas que quizás piensan que cuando uno pasa todas cosas es lo mismo que le pasó a Job. En situaciones cuando él estaba haciendo las cosas buenas y vienen cosas malas, como esa pregunta que todos preguntan, ¿por qué suceden cosas malas a personas buenas? Lo primero no es necesariamente una indicación de pecado. Estamos aquí en este mundo y entonces las diversas pruebas en el cristiano es necesario, porque como dice aquí, vamos a leer, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces esta palabra paciencia es una ciencia. La ciencia es estudio observado. Es imposible tener paciencia sin no pasar personalmente por algo, como Job, que enfrentó todas estas situaciones, y todos los cristianos tenemos que pasar por todas las cosas para poder crecer. Y es no solo leer teoría, tenemos que vivirlo. Y por eso hemos estado, el Señor nos estaba mostrando durante estas 2 semanas en particular, y es lo que estaba chupando, masticando, y esta palabra, lo primero cuando venía una noticia, otra y otra y otra, era eso, este versículo, sumamente gozo. Yo decía, ok Señor, yo quiero pasar esta prueba, pero es difícil. Porque el gozo, el sumo gozo, yo me acordaba de esta escritura, es la fe, porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Y aquí, hay de una manera de poder recordarlo, es imposible llegar a esta paz que sobrepasa todo entendimiento que escribió el apóstol Pablo sin pasar prueba. No podemos llegar aquí sin prueba, paciencia y perseverancia para poder el resultado. Y esto es lo que Santiago está diciendo aquí. También recordemos que es lo que nos va a guardar de la prueba es el escudo de la fe. En Efesios 4 dice la armadura de Dios, el escudo representa la fe. Cuando vienen los dardos del enemigo, cuando vienen las malas noticias, cuando vienen todas las pruebas, diversas pruebas. Por eso el apóstol Santiago dice diversas pruebas. No dice pruebas de finanzas, pruebas de relaciones matrimoniales. Él dice diversas pruebas. Eso incluye todo tipo de pruebas. Es imposible. Todos los tipos de pruebas que puedan suceder en el mundo están cubiertas con esta escritura. Y para el cristiano tenemos que encontrar la paz, y no es en nosotros. Ahí es donde viene Dios
obrando en nosotros a través del Espíritu Santo. Y entonces es un producto, proceso. El cristianismo es un proceso. No es de A Z, es ABC, todo el alfabeto. Hay 26 letras. Y no podemos brincarnos. Y Dios, no hay shortcuts, no hay caminos cortos. Y entonces dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa. Y esto es difícil, porque la ciencia, como dije, es algo observado por experiencia. Y tenemos que encontrar esa paz de cuando pasamos una prueba o estamos en una prueba completa. Tiene que pasar completamente esa prueba para llegar a esto, para llegar aquí, y esto tenemos que perseverar. Seas perfecto y cabales. Ahora, esta palabra perfecto no significa que seamos como Dios. En la Biblia, perfecto significa santidad, apartado del mal y consagrado a Dios. No es una perfección que 100%. Es como cuando Dios le dijo a Satanás en el Job 1, si pueden acompañarme a Job 1, en el Antiguo Testamento, si no, solo escuchemos. Dios le dice a Satanás algo acerca de Job. Y es como Dios nos mira a nosotros, exactamente. Es cuando Satanás viene a probarnos y le dice, igual cuando viene a probar a Job. Y en Job 1, versículo 7, está respondiéndole Dios, Jehová, a Satanás. Job 1, 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, 8, Job 1, 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso es lo que significa el concepto perfecto delante de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal, que es la santidad. Porque en Hebreos habla de acerca de sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, así nos mira Dios a nosotros. Todos los que somos cristianos, los que creemos en Él, estamos viviendo una vida en santidad cada día, buscando a Dios, leyendo la Biblia, orando. Cuando Satanás viene a decir, quiero probar a esta persona, ahí Dios nos dice, mira, esta persona es varón o varona perfecta y recta. Entonces ahí es donde viene la prueba. Ahora, Dios siempre es el que permite el límite. No, Satanás no tiene acceso a decidir qué es lo que debe hacer. Él es un poder limitado. Entonces regresemos entonces a la prueba. Entonces dice cabale, su obra completa, pues seas perfecto y cabale sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué no nos va a faltar cosa alguna si aprendemos a pasar estas pruebas? Porque vamos a poder depender en Dios en todo. Por eso el Padre Nuestro, como le enseñó a los discípulos, el principio es importante. Por ejemplo, cuando dicen, danos hoy el pan de cada día. Cuando estamos pasando una necesidad de comida, de economía o cosas así, uno puede orar esa escritura, Padre, necesito esto. No lo tengo, pero estoy confiando en ti. Son cosas, necesidades, ¿no? Y vamos a tener esta certeza, que os falte cosa alguna. Ahora, no sabemos el tiempo con esta situación, con el auto, y saben todo lo que han pasado por esto, que uno no sabe todas estas cosas cuando va a pasar. La vida está llena de cosas así, de relaciones, de trabajo, de cosas que se dañan. Hasta en todo esto, cuando usaba el bus, hasta un bus se dañó. Andábamos caminando, los buses se dañan, todo se daña. La bicicleta, una bicicleta que andaba, la llanta se ponchó. Entonces, pero eso es una tras otra, pero Dios está en control. Y entonces
es encontrar esto de sumo gozo. Cada vez que viene una prueba o varias pruebas en sucesión, es la palabra. Es suma, es una tras una, ya debe ser. Ok, lo primero es, Señor, sumo gozo, sumo gozo, sumo gozo. Ayúdame a tener sumo gozo. Si vemos en Nehemías 8, está este versículo importante de memorizar que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. En Nehemías 8, en el Antiguo Testamento, lo que estaba sucediendo ahí, ese principio es importante reconocerlo. Entonces, sumamente gozo cuando encontramos en diversas pruebas. ¿Y por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no va a ser nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra habilidad. Es Dios dentro de nosotros que nos va a dar la fuerza para poder pasar estas pruebas. En Nehemías 8 está Ezra, que era un sacerdote, leyendo la Biblia. Y todos los sacerdotes estaban leyendo. Es interesante que pasaron desde la mañana hasta las 12 del día. 3 horas escuchando la ley de Dios. Y entonces ese es el contexto de ese versículo. Muchas veces lo repetimos y cogemos el principio, pero está conectado con la palabra de Dios. Entonces Ezra era un contemporáneo de Nehemías. Nehemías era el copero creo que del rey de Persia, uno de los reyes, si no me equivoco. Y entonces que le dio permiso para regresar a Israel a construir las paredes de Jerusalén que habían sido destruidas por el imperio babilónico. Entonces Ezra lee la ley, todo este capítulo 8, y llega hasta el versículo 10, y dijo, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El contexto es leyendo la Biblia. Cuando nos encontramos en diversas pruebas, no dejemos de leer la Biblia. Si leemos de leer la Biblia, y inmediatamente nos vamos a desviar y va a ser difícil, imposible encontrar gozo en las diversas pruebas. Porque nos vamos a distraer por las noticias, el periódico, las redes sociales. Hay tantas cosas, el vecino, el trabajador, el cotrabajador, todas las noticias nos van a impactar. El gozo viene a través de la Biblia, que es Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo, es la palabra. El gozo, es imposible tener gozo sin estar constante con la Biblia. Cuando pasamos diversas pruebas, inmediatamente, si es prueba de una relación, de finanzas, de salud, vamos a las Escrituras donde dice, tu palabra dice esto, Señor, es una promesa, yo estoy parado en esta promesa y ayúdame a encontrar este gozo en esta prueba, porque tengo tu palabra, tengo tu espíritu y eso es lo que me va a dar la fuerza para tener paciencia, perseverancia y paz. Y esos son el fruto del espíritu, la paciencia y la paz. Entonces ahí tenemos lo que es Nehemías, sus diversas pruebas. Pongamos nuestro escudo de la fe y vamos a tener paciencia, vamos a llegar perfectos, cabales, sin falta cosa alguna. Este Santiago, el hermano de Jesús, que llegó a ser un anciano en la iglesia, un líder. Vamos a ver también Pablo, porque en la Biblia este concepto es bien importante. Muchas veces cuando uno se convierte a cristianismo, si no nos explican estas cosas, vamos a caer, vamos a estar débil. Por eso es cuando Jesús le contó la parábola del sembrador, que plantaba uno en la tierra con piedras, otro en las espinas, otro en la tierra buena. Y si las personas no nos explican
que tenemos que pasar por pruebas, que no es pecado pasar diversas pruebas, no vamos a crecer, no vamos a tener perseverancia, no vamos a tener paciencia, no vamos a tener paz, no vamos a aguantar las pruebas y vamos a parar de la Biblia, parar de creer en Dios y tantas cosas. Entonces Pablo en Hechos 14:22, un principio bien importante del cristianismo. Hechos 14:22, está aquí Pablo y Bernabé, que era el Bernabé el que mentoró a Pablo, lo ayudó, lo aconsejó y lo introdució a la iglesia, porque Pablo antes de eso era Saulo y perseguía a la iglesia. Y dice aquí en Hechos 14:22, del 21 el concepto. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconia y Antioquía. Regresaron, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es pecado, no es poca fe de que tengamos diversas pruebas, como dice Santiago, y aquí Pablo lo llama tribulaciones. Son palabras similares, que vamos a entrar al cielo. Tenemos que ser probados, tenemos que pasar las pruebas, tenemos que madurar. Eso es importante. Ahora miremos en Romanos, el mismo Pablo, Romanos capítulo 5. Bien importante este concepto de las pruebas. De la prueba, la paciencia, perseverancia y la paz. Romanos 5, 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O no es por nuestros méritos, es por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Tomó nuestro lugar, murió en la cruz, derramó su sangre por mí, por nosotros, por todos nosotros, el mundo entero. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es algo experimentado. Aquí es Pablo, el otro era Santiago, aquí es Pablo. Están confirmando este principio que es importante para el cristiano entender y poder enseñar a otro. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, y por eso vamos a tener esperanza que esta prueba o las diversas pruebas que nos encontramos no nos van a desviar, van a ser momentarias, no comparan con lo que Dios está en el cielo, como dice Pablo en otra parte, son breves, la gloria venidera que es en el cielo. Y entonces aquí está Pablo en Romanos 5 hablando de esto. Somos justificados, tenemos paz con Dios, tenemos gracia, el amor de Dios en nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, Santiago, vamos a ver entonces a Pedro. Santiago, Pablo, Pedro. El mismo principio, el mismo concepto. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Esto fue escrito, dicen los que estudian esto de la historia, en el tiempo cuando Nerón, el emperador Nerón, estaba persiguiendo a los cristianos en Roma, que estaban pasando mucha persecución, muchos lo estaban matando, los romanos, alrededor del imperio romano. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo mismo que Santiago dice. Para que sometida a la prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí tenemos claro otra vez, diversas pruebas necesarias, es para que crezcamos, para que seamos probados, para que como el oro tiene que calentarlo para sacar las impurezas, así son las pruebas que nos pulean y nos ayudan a realmente como ahora cómo está tu fe. Ahí es cuando vienen los dardos del enemigo. Tú eres cristiano, ok, vamos a ver si te quito esto, vamos a ver si hago esto. Ahora, ¿cómo está tu fe? ¿Sigue siendo cristiano? Lo mismo que le hizo a Job y nos hace a nosotros todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que encontrar la solución en Jesucristo, encontrar esto de que es necesario. La paciencia es algo que tenemos que adquirir a través de personalmente, pasando por estas situaciones. Hebreos 11:1, que es el clásico versículo de lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es algo que, como nos está orando de lo que le dijo Jesús a Tomás, que nosotros estamos cubiertos por esa bendición, que al no ver Jesucristo, y es grande eso, nosotros no pasamos con Jesús 3 años y medio como los discípulos, comiendo, viendo los milagros que Él hizo, resucitando a los muertos, comida a los 5,000, sanando a los leprosos. Son milagros grandes, pero nosotros creemos en Él. Tenemos esa bendición y podemos confesarle en oración: Señor, tu palabra dice, como le dijiste a Tomás, que yo tengo esa bendición. Yo soy bienaventurado y yo quiero tener esa paz. Yo quiero pasar las pruebas. Yo quiero tener paciencia. Yo quiero tener perseverancia. Porque los que perseveran son los que van a ser salvos al final. Muchas de esa palabra es claro para el cristiano. Y entonces ahora entendemos de tres puntos. Pedro, Santiago y Pablo. Diversas pruebas que es necesario. Muchas veces dicen tribulaciones, pruebas, sufrimientos. Eso no es necesariamente una cosa de pecado. Lo que es, como dije antes, demuestra la madurez espiritual del cristiano. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Ahora estas escrituras es para que nuestra fe, porque la palabra dice, la fe viene por oír la palabra. Todos estos versículos que voy a leer es para que crezca nuestra fe al oírla. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Soportáis. La prueba es empujar algo, es apretar algo y dar resistencia. La fe es lo que resiste la prueba. ¿Y a qué nivel podemos, como dice aquí, o soportar? El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses. Le escribió a los romanos, Santiago le escribió a los cristianos también, Pedro a los que estaban en Roma, aquí en Tesalonicenses, en Timoteo, hablando de la buena batalla. 1 Timoteo 6:11 dice: mas tú, hombre de Dios, y podemos poner nuestro nombre ahí, mas tú, mas yo, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Está hablando de cosas malas. Sigue la justicia, la piedad, que es santidad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Es un fruto del Espíritu Santo,
la paciencia y la paz. Eso es el fruto, como todo árbol, diferentes árboles, especialmente en países como en Cuba se puede observar con ciertas temporadas. Está el mango, el aguacate y en todos países, pero más en países donde dependen de eso, se puede ver que es un proceso. Y hasta los árboles, como el strawberry, yo me acuerdo que años atrás ayudé a limpiar la tierra en un terreno con mi hermano, y el árbol tenía que no me acuerdo cuántos años para poder dar fruto. Entonces primero el árbol tiene que crecer, después el fruto, y para llegar a un fruto bueno hay tantas cosas que tiene que hacer. So, es así el fruto del Espíritu, la paciencia y la paz. Es un proceso, no podemos instantáneo. Segunda de Timoteo, le está diciendo Pablo otra vez a Timoteo, que era un joven pastor, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Ahora nosotros somos ejemplo para otras personas que nos miran, para nuestras familias, vecinos, amistades. Ellos pueden ver cuando pasamos una prueba y preguntarnos ¿por qué? ¿Cómo? O pueden decir ¿por qué tú estás así? ¿Por qué tú tienes paz cuando pasan las pruebas? Y es que para esto tienes que tener paciencia y perseverancia. Lo que la gente no mira es el proceso, que es duro, que es cuando estamos clamando a Dios, cuando estamos buscando a Dios, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos entre los hermanos animándonos, como leímos en Hechos 14:22, que Bernabé y Pablo regresaron, los que eran recién convertidos, los animaron, lo exhortaron y le dijeron, es necesario que entremos al reino de Dios a través de tribulaciones, muchas tribulaciones. Eso es bíblico esto. Y el problema hoy en día es que mucha gente que no le enseñan o no enseñan esto, cuando viene cualquier prueba, dice, pero no es el cristianismo, tiene que ser todo rico, amor, paz, todo esto lindo. No enseñan esta parte de las pruebas. Y es importante, crítico, para madurez espiritual. Tito, aquí Pablo en Tito le escribe a otro joven pastor en Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la paciencia. Entonces, ¿cómo escoger personas trabajando en la iglesia? Miremos bien el fruto de la persona. Y paciencia es muy importante. Y entonces también, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6, está hablando, vamos a ver en el mismo Pedro que estamos, segunda de Pedro, capítulo 5, no, perdón, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, desde el 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de su Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí va el proceso otra vez, es todo el proceso, el camino del cristiano es un proceso. Él dice la virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, y dominio propio, paciencia. No podemos tener paciencia si no tenemos dominio propio.
Y de la paciencia no podemos ir a la santidad, que es la piedad, sin paciencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos paciencia, no va a ser difícil ser santo, porque vamos a buscar vamos a tratar de negociar con las leyes de Dios. Señor, tu palabra dice esto, pero en este momento yo quiero hacer esto. Y yo creo que va a ser bien. Que he hablado por personas por ejemplo, el adulterio, dice, yo creo que Dios no me va a castigar si la otra persona no me está amando. Entonces, cosas que ya cuando comienza uno a acomodar las cosas, por eso va el proceso. Ahí que dice Pedro, de dominio propio, necesita dominio propio para paciencia. Y para santidad necesitamos paciencia. Porque muchas veces la santidad es, Dios dice esto y tenemos que esperar para cumplir esto, porque si no confiamos en Él, va a suceder otras cosas y ya no vamos a tener paciencia. Y entonces dice aquí también, la santidad, la piedad, lo afecto, y todo llega al 7, afecto fraternal, amor, porque Dios es amor y eso es lo más grande, lo que persevera, la fe, la esperanza y el amor, en Corintios dice. Y entonces aquí está en Corintios, en segunda de Corintios 6:4 también dice Pablo, está hablando a los corintios. Antes bien nos recordamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia, y comienza a enumerar todas las cosas que tuvo que pasar Pablo. Pero la paciencia, él tuvo que pasar estos también. Hebreos también. Hebreos 6:12. A fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sin la fe, sin la paciencia, no vamos a ver las promesas de Dios. Y entonces el que escribe Hebreos también dice en el versículo 15, de ese mismo del capítulo 6, Hebreos 6:15, que está hablando de Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa que es tener un hijo, cuando tenía 99 años. Sara tenía 90 años, era la promesa de Dios. Y el 11 el capítulo de la fe, y el 12 nos explica cómo movernos en la fe. En el versículo 1 dice, corred con paciencia. Es resistencia. La fe, la paciencia, todo esto tiene que ver con resistencia, para no dejar que el enemigo nos derrote. Y esto es lo que Dios quiere decirnos hoy en día, y algo muy importante que lo podamos atesorar, y que no es que hemos alcanzado esto, es un proceso. Todos estamos en lo mismo, pero entre más lo leamos, lo escuchemos, nos animemos, compartimos los testimonios, miramos cómo pasamos esto, cómo otro hermano pasó esto y pudo pasar, vamos a estar bien con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que no nos olvidemos que tenemos que pasar diversas pruebas, y que nos ayude para tener la paciencia, la perseverancia, y podamos lograr esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar entonces para que terminar esto, para que Dios nos ayude, y en cualquier cosa que estamos pasando o vamos a pasar, que recordamos esto: cada vez que vienen pruebas o diversas pruebas, sumo gozo, y el gozo del Señor es lo que nos va a dar fuerza para luchar con las pruebas, y está conectado con la palabra. Nunca olvidemos, no paremos de leer la palabra todos los días. Un capítulo, un versículo, y meditemos y comamos, mastiquemos, aunque sea un versículo ese día, memoricemos ese versículo y pidamos al Señor: Señor, háblame de este versículo en este día, o este capítulo, o este tema, y vamos a encontrar gozo. O pidámosles al Señor cuando no tenemos gozo, cuando ya estamos que no damos más, que en ese lugar
Qué interesante cuando leíamos en Nehemías 8, que no dije eso, no leí esa parte, pero cuando leyeron después de leer la Biblia, ellos dicen que levantaron sus manos y pusieron su rostro al piso en adoración a Dios. Pasaron 3 horas escuchando la ley, leyendo la ley y escuchando diferentes personas que le explicaban, esta ley es esto, tú haces esto, tú no haces esto, y las personas estaban atentas. Y así es nosotros cuando tenemos a Dios y queremos agradarle, estamos atentos, vamos a buscar la Biblia, vamos a escudriñarla, a estudiarla, y el proceso es que produce en nosotros alabanza. Levantamos nuestras manos, nos arrodillamos, cerramos los ojos, le decimos cosas a Dios que Él es grande, que es bueno, porque no merecemos todas estas cosas. Nosotros no somos nadie, Él es el que hizo todo, Él tomó nuestro lugar. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, porque nos estás enseñando, Señor Jesús. Señor, y nosotros somos personas bien débiles, Señor Jesús. La carne es débil, Señor Jesús, pero el Espíritu está dispuesto, Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes, Señor Jesús. Como personas cuando te venían a ti decían, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi poca fe, Señor Jesús. Muchas veces enfrentamos pruebas y diversas pruebas como las que pasamos, las que hemos pasado aquí nuestros hermanos. Y Señor, necesitamos ese gozo que dice Santiago, sumo gozo. Señor, no permita que cuando vienen las pruebas que nos apartemos de leer tu palabra, Señor Jesús, o de compartir con otro hermano, o testificar, o pedir ayuda, Señor, en oración, en cualquier otro medio que podamos ayudar, Señor Jesús, porque somos un solo cuerpo, Señor, somos miembros, y como dice tu palabra, si el dedo se golpea, también está dolido el ojo, Señor Jesús, o el pie, o la mano, o cualquier órgano, Señor Jesús, que podamos poder entender esto, Señor Jesús, y Señor, poder hacer como Santiago dijo aquí, Señor, y Pedro y Pablo, y entender que no es pecado pasar diversas pruebas, Señor Jesús, pero son necesarios, Señor, porque nosotros queremos madurar, queremos crecer, Señor, queremos ser personas perfectas delante de ti, y es apartando del mal y consagrando las cosas buenas, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos perdón por todo lo que te hemos fallado, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, fortalézcanos, Señor, mira nuestras familias, Señor Jesús, mira toda situación, Señor Jesús. Tú escudriña cada corazón, cada pensamiento de nosotros, de nuestros hermanos, los que no han podido venir hoy, Señor. Hay tantas cosas que están pasando, Señor, entre familias, relaciones, situaciones económicas, familiar, relacional, Señor, salud, Señor, tan numerosas, Señor Jesús, pero tú conoces todas, Señor. Traemos a ti, Señor Jesús. Dice, venid a ti todos los que están trabajados, Señor. Eso es lo que dice tu palabra. Y tú nos vas a dar descanso, Señor, en tu presencia. A poder dormir en la noche, no importando qué es lo que va a venir, pero tener paz, Señor Jesús. Hay gente que tiene todo el dinero, todos los recursos, pero no pueden dormir, Señor Jesús. Lo que queremos es dormir tranquilos, Señor, con nuestras familias, Señor, sabiendo que tú estás en control, Señor, que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro protector, Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro guía, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu de Dios, mira cada necesidad, Señor Jesús. Te pedimos por el grupo que se ha movido de este lugar, Señor Jesús, de limpieza, que son todos hispanos, Señor Jesús, a un lugar más grande, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, especialmente el jefe, Roberto, para que tú los toques, Señor Jesús, que ellos te conozcan, Señor. Todas nuestras amistades, Señor, todo esto en nuestra familia. Toca los corazones, Señor Jesús. Nosotros muchas veces, la gente son muy duras, Señor, no quieren nada contigo. Pero Espíritu de Dios, tú eres el que convence de pecado, de juicio y de justicia, Señor Jesús. Clamamos por ellos hoy en día, Señor Jesús. Nada es imposible para ti, Señor. Tú alcanzaste, Señor, al ladrón en la cruz del Calvario. Tú alcanzaste a Pablo, que perseguía a los cristianos, Señor. Para ti nada es imposible,
Para el hombre parecen las cosas imposibles, pero para ti nada es imposible. Gracias, Señor Jesús. Gracias por el milagro que has hecho, Señor, en nuestras familias, Señor. Gracias porque podemos estar hoy en día, hoy, aquí, Señor, que la circunstancia no permitió. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos perdón por muchas veces ser mal agradecidos, Señor Jesús. Que nos falta la fe, Señor, que murmuramos, que nos quejamos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, porque solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor Jesús. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Cuídanos, Señor, protéjanos. Nos encomendamos en tus manos el resto de esta semana y te damos gracias por este tiempo. Que tu presencia vaya delante de nosotros, con nosotros, y nunca se aparte, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.